En la Raya, con Cecilia Orozco Tascón, periodismo crítico e independiente. Hola, soy Cecilia Orozco. Bienvenidos a este nuevo capítulo del podcast de la revista Raya. Hoy con Elena Urán. Ella es la hija del magistrado Carlos Horacio Urán, que murió en el Palacio de Justicia hace 39 años, cuando la guerrilla M-19 tomó el palacio y los militares hicieron la retoma del palacio, es decir, la recuperación del palacio, en medio de un horror que todavía hoy le da escalofrío a Colombia y que no quiere reconocer. Elena se ha dedicado durante muchos años a tratar de descubrir cómo murió su padre, no simplemente en una balacera entre unos y otros, sino con una historia muy dramática. Gracias, Elena, por estar aquí en este podcast En la Raya con Cecilia Orozco. ¿Usted nació en Colombia o nació en el exterior? No, yo nací en Bélgica, en Lovaina, Bélgica. ¿Por qué si sus padres, bueno, su padre era colombiano, su madre chilena, entiendo? No, mi mamá era uruguaya y cuando a mí me preguntan de dónde soy, yo digo que soy latinoamericana en todo el sentido continental, porque mi mamá uruguaya del sur y mi papá colombiano. Y nací en Bélgica porque, ¿dónde empiezo? En algún momento mi papá organizaba una manifestación en la Universidad de Antioquia por el alza de las matrículas. ¿Su papá era abogado? Sí, él estaba estudiando Derecho. Y, ¿antioqueño? Sí, de Angelópolis, cerca de Medellín, creo que es a 1 hora. Y en esa huelga, manifestación más bien, participan también miembros del Partido Comunista y de organizaciones de la Iglesia. Y bueno, esto fue muy grande, tuvo mucha repercusión. El caso es que a él le piden que diga los nombres de las personas del Partido Comunista, estudiantes o no, a lo que él se rehúsa y le cierran las puertas de la universidad. ¿Pero por qué preguntan por comunista? ¿Por comunistas? ¿Él era comunista? No, pero había dentro de la manifestación, habían personas de ese partido que habían acompañado la manifestación. Exacto, y querían que él los delatara. Él no lo dice, le cierran las puertas porque sabía qué iba a pasar, le cierran las puertas de la universidad y se va a Uruguay, conoce a mi mamá en Uruguay y más por razones de estudio terminan en Bélgica. Bueno, mi mamá termina haciendo el doctorado en Bélgica y mi papá haciendo unas maestrías en la Sorbona en París, que es al lado, Europa es chiquitito. Y por eso terminé yo naciendo. Pero, muy bien, pero estamos haciéndole la entrevista a usted, Elena, en que le contamos a nuestras audiencias. Elena es la hija del magistrado del Consejo de Estado, Carlos Horacio Urán. Y él murió trágicamente, un hecho atroz de la historia colombiana, en el Palacio de Justicia, año 1985. Se cumplen 39 años de ese dramático hecho cuyas heridas hasta ahora no se cierran. ¿Qué hace usted cada año cuando se conmemora uno más de semejante tragedia, pero además de la muerte de su papá, del asesinato, porque fue un asesinato? Bueno, al principio como que uno sentía que algo estaba pasando, pero mi intención era hacer de cuenta que nada pasaba. Y esto sucedió durante muchos años, como concentrar mi energía en intentar que todo era normal y que no cargaba con ese trasfondo de violencia política, hasta que en algún momento me doy cuenta, ya esto no tiene ningún sentido seguirle huyendo pues a lo que no puedo cambiar, ni tampoco lo que soy responsable. Y esto se da sobre todo en Alemania, en Hamburgo, cuando empiezo a conocer hijos de exiliados del Cono Sur, precisamente. Entonces también sus historias me eran muy, muy cercanas por mi mamá. O también me acuerdo, en unas clases había alguien de Sierra Leona o de los Balcanes. Y ahí pues como que fue un poco una sacudida de, Dios mío, todos estos horrores al final
ocurren en todas partes y a mí también me ocurrió y bueno, y ahí empieza como un periodo en el que yo empiezo ya a confrontar más lo que había pasado y no a esconderlo, sí, ni a huir. Y mucho más adelante ya, bueno, después estuve en Berlín. En algún momento empezaba a hacer cosas con gente de organizaciones que yo conocía, de Reporteros Sin Fronteras, de Amnesty, como para sentir yo que estaba haciendo algo. Y ya después, desde hace 2 años que estoy en Bogotá, que regresé de ese largo periodo en Alemania, pues el año pasado estuve en una conmemoración en la que me di cuenta que había intención, sí, de las altas cortes de empezar a hacer unas conmemoraciones más inclusivas, porque además me senté con ellos a hablar y de hecho... ¿Inclusivas en qué sentido? En que la participación fuera mayor y no solamente de un sector de las familiares de las víctimas fatales, sino todos, y un poco más creativo. Yo ahí en esa conversación, en ese momento, el presidente era Haroldo Quirós. Yo le dije, pues a mí me parece muy bueno que ustedes presidente de la Corte Suprema, que ustedes quieran hacer esto diferente, pero en realidad lo que ustedes deberían hacer es tener aquí un espacio que recuerde lo que sucedió en este lugar, y además afuera tendría que haber una placa con el nombre de todas las personas que murieron en relación a los hechos. Y pues para sorpresa positiva, como dicen los alemanes, al tiempo ellos se organizaron, tienen incluso un presupuesto designado, hay un centro de memoria y documentación dentro del Palacio de Justicia, cambiaron o pusieron una placa. Falta la explicación de cómo es que mueren estas personas, no, porque los nombres aparecen ahí, pero no se explica cómo es que murieron, pero son avances importantes. Pero sin embargo la conmemoración como tal me seguía pareciendo un poco menor en cuanto a que era no incluía al resto de la sociedad. Y a mí me parece que este tipo de hechos, si se mantiene en un asunto de víctima y bueno, en este caso las altas cortes, y se impide que el resto de la sociedad se apropie de esas fechas, de esa historia, esto no trasciende, no pasa a otro estadio. Y entonces, pues, cada 5, 6 y 7 de noviembre hacer la misa, me parece que no es suficiente. Y creo que eso hace que la gente necesita también procesos de duelo. Por supuesto. Aquí todo el mundo se recuerda esos hechos, sino por vivencia personal, porque la abuela, la tía, la no sé qué, le contó, pues como el 9/11 o otros sucesos en otras partes del mundo. Sin embargo, o bien porque no ha habido esos espacios de duelo que está, pues, o porque pues, ha habido una política de olvido y de negacionismo. No, pues, entonces, tal vez porque no ha habido tampoco interés en los estados en los sucesivos gobiernos de poner la fecha como una muy importante de la historia, ni se le da, digamos, culturalmente sí, la trascendencia que tuvo y que sigue teniendo en todo caso, porque esa historia no se ha cerrado todavía. De acuerdo. ¿A usted? Si se explicara claramente lo que pasó, eso habría generado desde el principio indignación, y la indignación te lleva a la acción. Entonces, esto todo tampoco es que sea casualidad, ahí está calculado. Elena, usted, aunque haya estado solamente 2 años en Colombia, pero venía periódicamente, entiendo, de todas maneras podemos decir que usted ha estado luchando toda su vida por saber cómo murió su papá realmente. Se sabe que murió en los hechos del Palacio de Justicia, la toma de la guerrilla M-19 del Palacio, la retoma militar de los días 6 y 7 de noviembre de 1985, que murieron alrededor de 97, 98 personas y que desaparecieron 11 más en cálculos, porque nunca se ha sabido exactamente cuántas víctimas hubo y cómo ocurrieron los hechos, porque parece que hubiera una intención de ocultamiento histórico también. ¿Podríamos decir que usted toda su vida, o prácticamente toda su vida, ha estado luchando por saber cómo murió su papá? Sí, quizás sí de una u otra manera, pero esto no ha sido en solitario. Bueno, en solitario pues con mi mamá, digamos que mi mamá es la que empieza
Ana María Videgain. Ana María Videgain, a entender qué era lo que realmente había pasado, porque había muchas cosas que no cuadraban en lo que nos habían contado inicialmente, que era que él había muerto dentro del palacio. Justo esos días, una periodista, Julia Navarrete, por ejemplo, la llamó a decirle: yo vi salir al magistrado, búsquelo, está herido, pero él está vivo. O que nosotros recuperamos el cadáver en medicina legal, lavado, desnudo, como en un cuarto, con otros cadáveres. ¿Cuánto tiempo después? 1 o 2 días después. Sí, al otro día. Y pues sí, es un poco llamativo que a los días la llamaran a mi mamá del DAS a entregarle un llavero y el anillo de compromiso que no estaba marcado, no decía el nombre en ningún lado. Entonces ahí mi mamá dice: pero es muy raro, porque si el cuerpo estaba como NN, entonces ¿por qué el DAS sabía que estas pertenencias eran de él? O sea, aquí. Entonces, como todas estas preguntas, y ella empieza a indagar, y ahí empiezan pues las amenazas, los hostigamientos. Timbraban en el apartamento a las 2 de la mañana, a las 4, mi mamá la seguía. Yo me acuerdo como la angustia. ¿Usted cuántos años tenía en ese momento? 10. Y bueno, inmediatamente después nosotros vamos a Uruguay, pues al país natal de ella, y regresamos inmediatamente después. Ahora hay que recordar que Uruguay en el 85 acababa de volver a la democracia. Entonces todavía las estructuras de la dictadura estaban muy... No sabían, la dictadura estaba muy reciente. Estaba muy reciente, seguían frescas. Entonces no nos quedamos en Uruguay, pero sí le dan a mi mamá protección diplomática, y con eso volvemos a Uruguay pensando que ahí... A Colombia, perdón. Y no, y ahí siguieron los hostigamientos. Alguien iba a la oficina, a las clases. Mi mamá es profesora de historia, y alguien se presentaba en sus clases, que mi mamá decía: tan raro, hasta que en algún momento le dice, pues, que ¿quién es? Él le dice: no, es que nosotros sabemos de su libro Militarismo, Nacionalismo y Dominación en América Latina, y quisiéramos invitarlo a la escuela de guerra a dictar clases. Y entonces ella dice: muchas gracias, yo en este momento no tengo tiempo, estoy en 3 universidades al tiempo. Mi mamá quedó viuda con 37 años, con 4 hijas, entonces pues le tocaba trabajar muy duro. Y bueno, y aparte que no creo que estuviera muy interesada en ir a dictar clases allá. Bueno, no lo sé, pero no tenía tiempo, de verdad. El señor sigue yendo hasta que en algún momento mi mamá le dice: por favor, dígame qué es lo que pasa, ¿quién es usted? Le dijo: mira, me voy a sincerar, yo estoy en una misión y usted acaba de perder su marido, usted tiene 4 hijas, yo le sugiero que se vaya del país. Entonces ahí nos volvemos a ir. ¿Quién era el personaje? ¿Se supo? ¿Debía ser alguien relacionado con lo militar? Yo ahora digo, eso? pues sí, pues o alguien de inteligencia. Claro. Y acorde a la entrevista del otro día, pues como que le debió dar algún sentimiento de remordimiento, porque eran 5 mujeres. Es posible. Y ustedes salen del país exiliadas. Y nos vamos del país, sí. Y por eso, pero desde entonces, desde siempre, usted es como la persona en la familia, entiendo que todas, pero la que más se ha dedicado a intentar hacer la tarea que realmente debió hacer la justicia colombiana y el Estado colombiano. Es decir, averiguar exactamente qué había pasado con su padre, si salió vivo, si no salió vivo, si trasladaron el cadáver de un lado a otro, y no solamente con su padre, sino con todas las víctimas del Palacio de Justicia. Entonces, haciendo cuentas, ¿usted cree que ha pasado más de la mitad de su vida intentando descubrir ese misterio? Bueno, primero, no, creo que últimamente he sido la más visible, pero digamos, mi mamá inició con esto. En algún momento ella ya se da cuenta que ya nosotros ya no somos unas niñas y podemos como que relevarla. Y mis otras hermanas lo han hecho desde otro lugar. Las 2 menores, por ejemplo, son abogadas, entonces ellas están mucho más pendientes de los procesos judiciales y de qué dice la sentencia, y si esto sí, yo no soy abogada, entonces
ahí como que nos complementamos, pero sí es cierto que en mi caso se intensifica cuando estando en Berlín, yo estoy pensando exactamente cómo fue. En algún momento yo entro en comunicación con Camilo Umaña y bueno, él estaba haciendo el doctorado en criminología y en el caso del Palacio de Justicia, entonces me hizo como unas preguntas de estudio muy técnicas y al final terminamos hablando de lo personal y para mí fue muy impactante darme cuenta que habían muchos síntomas iguales y me cuenta pues que yo no había hablado de esto con nadie que tuviera una edad similar, que fuera un episodio similar y ahí empiezo a tener necesidad de tener relación con personas que hubieran, o sea, inmigrantes o colombianos en Alemania que tuvieran unas historias de conflicto armado colombiano. Organizo un grupo y ahí empieza como una cosa cada vez más fuerte. Un poco después o paralelo es la sentencia condenatoria de la Corte Interamericana a Colombia. Por los hechos del Palacio. Por los hechos del Palacio. También por esa época empieza mi hijo a preguntar por su abuelo, que quién era el de la foto, que él no reconocía. Entonces yo ahí me doy cuenta de cómo le cuento a este niño esto. Y sí, y ya ahí casi que ya no había vuelta atrás. Después, cuando yo termino escribiendo el libro, ya sí. Este libro que tengo aquí, ¿sí? Este libro ya, bueno, pues obviamente ya me expuse mucho más y esto es una historia en la que uno va indagando y aparecen más y más y más y más cosas y ya no los suelta. De hecho, personas que aparecen por ahí que estamos haciendo un documental, que estamos haciendo no sé qué, yo les digo, si ustedes empiezan en esto, tienen que tenerlo muy delineado porque no hay fin. No hay límites. Sí. Entonces se ha convertido... A mí me parece, sí, pero es que a mí me parece también desde como objeto de estudios muy interesante el caso del Palacio de Justicia porque, o sea, independientemente de que tenga una historia personal ahí, pero es un acontecimiento que es en medio de la Guerra Fría, tiene violencia étnica, violencia sexual, tiene paramilitarismo, hay todo el tema de la impunidad, el debilitamiento de la justicia. Estaban las guerrillas que funcionaban de manera distinta y los propios militares. La organización militar no tenía límites tampoco. No tenía límites. ¿De dónde venían? Pues del Estatuto de Seguridad Nacional. Entonces, uno va indagando y va encontrando, entonces le encuentra la explicación a esta, pero surgen 3 preguntas más y así. Okay. Y sí, y es cierto, es algo que debió haber estudiado, esclarecido más la justicia. Hace mucho tiempo el Estado colombiano, estamos 39 años después sin saber muchísimos secretos que ahí se quedaron y esperamos que no se queden. Alguien los va a tener que sacar y usted parece ser una protagonista de develar toda esa historia. La semana pasada también pensé en usted, Elena, porque no solamente por el aniversario 39, sino porque usted encontró a un testigo, agente de inteligencia militar, que por primera vez, que yo sepa, dijo que la actuación de los militares, en ese caso, primero que estuvo dirigida más que por hombres de actividad militar de campo, operativos, por hombres de inteligencia militar. Y segundo, que el objetivo, pues obviamente era recuperar el palacio, pero recuperarlo no salvando las vidas de los magistrados y de todos los civiles que estaban adentro, sino queriendo atentar contra ellos. ¿Cómo es eso? Cuente, por favor. Me sorprendió y me dolió mucho también. Sí, a mí me reafirmó la conclusión que yo había llegado, porque eso es algo que, por ejemplo, nunca se ha hecho, se ha expuesto, y era en qué casos estaban trabajando los magistrados. Sabemos que durante el Estatuto de Seguridad Nacional se torturó a muchísima gente, de hecho en caballerizas, y la justicia penal militar
dejaba estos casos en impunidad. Entonces muchas de estas personas después las llevaron a la Corte Suprema y los magistrados las reabrieron y dijeron no, aquí sí hubo violación de derechos humanos. Esto en relación a la Corte Suprema. El Consejo de Estado, por otro lado, también venía revisando otros casos de tortura y había condenado por primera vez al Estado por la tortura de la médica Olga López Jaramillo. Entonces había una tensión muy grande entre la institución castrense y estos magistrados. A mí me contaban algunos magistrados sobrevivientes que ellos recibían coronas fúnebres, que recibían llamadas que les decían que es el comunismo. Sí, pero todo eso nunca salía a la luz. Lo que se ha dicho es que simplemente el narcotráfico los amenazaba y que la guerrilla trabajaba para ellos y la fuerza pública salvó. Pero que también los magistrados recibieran amenazas de allegados a la fuerza pública, eso nunca se ha contado. Y si hiciéramos solamente el ejercicio de ver en qué casos trabajaba el ejército y por qué, los magistrados, y por qué eso podía generar descontento en la fuerza pública, entonces empezamos a sacar otras conclusiones. Además de en qué estaban trabajando, para mí algo que fue muy doloroso fue darme cuenta que muchos de estos magistrados eran personas que con muchísimo esfuerzo habían ascendido en la Carrera. En la carrera judicial, ascendido socialmente, pero no venían ningunos de familias pudientes ni tradicionales de poder ni de económicas. Y yo ahí me empecé a preguntar si estas personas hubieran sido de familias con otros apellidos, ¿las habrían matado o no? Puede ser que no. La respuesta que yo me doy es no. Eso hubiera sido como una condición. ¿Usted le da credibilidad a la versión de ese agente de inteligencia? Claro, ellos sí, yo creo que eso sí es así, porque eso es lo que yo... grave, perdóneme que la interrumpa. El punto es tan grave como decir, no les interesaba combatir a los guerrilleros del M-19. Sí, desde luego querían seguramente matarlos, pero no les interesaba ese objetivo solamente, sino además el objetivo eran los propios magistrados. Claro, es que por eso estaba contando quiénes eran, porque es importante saber quiénes eran, en qué estaban trabajando y después, ellos habían encontrado, ya los habían infiltrado al M-19 y sabían que eso iba a ocurrir. Sin embargo, dejaron que sucediera. No había guardias ese día. Entonces, son un montón. Los tanques llegaron inmediatamente. Y en su libro, voy a acudir a su libro, usted cuenta que 1 hora antes de la toma estaba dentro del palacio el comandante del ejército haciendo una declaración. Y hora después de que él sale, viene la toma. Exactamente. Entonces, pues todas estas cosas sí lo llevan a uno a pensar que aprovecharon yo no digo torpeza del M-19, porque digamos que también tienen una corresponsabilidad, o sea, nada les da el derecho de apresar a civiles y obligarlos a hacerle un juicio político al presidente, por muy loable que a ellos les parezca. Pero lo que sí es cierto es que es que estaba todo preorganizado. Los dejaron entrar, cerramos y aquí acabamos con nosotros lo que nos sirve de una vez. Y el narcotráfico también nos sirve para el relato. Esa historia no se ha contado así tan claramente. Sí, hay relatos importantes y hay informes y hay documentos, pero son desilvanados entre sí y en todo caso el Estado colombiano no lo ha admitido y debe admitirlo como tal algún día, porque esa es la historia verdadera del país. Ahora vamos a la historia de su padre. Su padre era magistrado del Consejo de Estado. Usted me contó que tenía el antecedente de ser una persona que probablemente tenía algún nexo con manifestantes y entre esos manifestantes comunistas, etcétera, etcétera. ¿Usted cree que, él lo dice, el entrevistado suyo dice que su padre era un objetivo, pero no del palacio solamente, sino desde antes, que lo venían espiando, que lo venían siguiendo? Sí. ¿Usted cree esa versión también? Es que es muy sorprendente. Claro, es que eso ya lo habíamos
pues hablado con mi mamá porque, bueno, ya en esa época casi que ser estudiante de universidad pública ya era objeto de sospecha. Y aparte, pues él había coorganizado esa manifestación. Después en Uruguay se alía a los movimientos de la teología de la liberación, de los intelectuales latinoamericanos. Entonces vuelven a Colombia. Él era investigador en el CINEP. Estaba en la sección tercera del Consejo de Estado, que era la que investigaba este caso de tortura. O sea, era un montón estaba estaba por sustentar su doctorado. Él tenía 42 años cuando lo matan. Estaba por sustentar el doctorado que era sobre el rol de Colombia en la guerra de Corea. Y bueno, ya había publicado varios artículos sobre el vínculo de la fuerza pública con las élites políticas, pues era una mirada bastante crítica en la necesidad de reestructurarlas y digamos que no le faltaba nada para que para ellos fuera sospechoso. Una persona, sí, uno más de enemigo interno. Y en una reunión, de hecho, de intelectuales latinoamericanos de teología de la liberación, era una reunión privada y ahí llegó el DAS y les hizo irse y tomaron los datos de mi papá y de un brasilero. Y bueno, digamos, hay varias cosas que obviamente a él lo venían siguiendo. No era ningún delito pertenecer a cualquier ni partido, ni reunirse, ni tampoco pertenecer a una ideología. Pero le voy a hacer la siguiente pregunta. Hasta donde usted sabe, por su mamá, ¿su padre era activista político o solamente era un jurista que tenía unas ideologías progresistas? Pues activista político en ese sentido no. Digamos, si uno entiende la teología de la liberación como y la católica, practicarla, ¿no? Sí, la fe católica. de Cristo como un activismo puede ser, pero digamos, eso sería lo más militante. Uh-huh. Pero no rezandero, sino el trabajo con las comunidades más vulnerables, enseñarle a las comunidades, sí, trabajo social. Y eso caso, en esa época era ya... Sí, era peligroso. Pero en todo caso eso no se justificaba. No, es que no se justifica nada. Que lo siquiera, porque en todo caso sería ilegal, ¿no? Sin ninguna orden, además era magistrado de una alta corte, etcétera. Pero no solamente él, en la entrevista, el exagente de inteligencia habla de otros magistrados también. A los que seguían. Que seguían. Hay que precisar que, aunque el exagente, porque se ha criticado también que era muy joven, y es cierto, él tenía 14 años cuando esto sucedió. Su testigo, el que le habló. Sí, y él quizás debió aclarar que él no había participado activamente, pero él sí era parte orgánica de toda esa estructura y conoció de primera mano porque estaba ahí, era el círculo cercano de Iván Ramírez y del general. Y en todo caso él era agente de inteligencia y le asignaron tareas en las horas siguientes, ¿no es verdad? Sí, okay. Él después... Le voy a pedir una pausa. Vamos precisamente hablando de estos temas tan dolorosos, vamos a escuchar, atender una historia que construye paz y que patrocina la Agencia de Reincorporación y Normalización, ARN. Patrocina la nota y patrocina este programa. Ya volvemos. Agencia para la Reincorporación y la Normalización, ARN y Revista Raya. Historias que construyen paz. El acuerdo de paz ha permitido a víctimas de la guerra, excombatientes y sus hijos formarse en el campo de la medicina. Este proceso inició con la firma del acuerdo, donde el comandante Raúl Castro, como muestra de solidaridad para la construcción de la paz de Colombia, otorgó 1.000 becas, no solo firmantes, sino también víctimas del conflicto armado. En este momento, pues ya se cumplió con las cuotas de los 1.000 becados. Los primeros que llegamos fuimos 186 en el 2017.
que son los que ahora acabamos de egresar de este proceso de becas. Somos los primeros graduados de este proceso de becas. Esta semana llegaron a diferentes regiones del país los primeros médicos formados en la Escuela Latinoamericana de Medicina de Cuba. Cuba nos enseñó que nosotros tenemos que llegar a los puntos más apartados, el lugar más marginados, y quizás todos o la mayoría tenemos esa mentalidad de hacer medicina donde nos toque. Nuestro propósito es llegar a estas zonas apartadas, abandonadas por el Estado, y hacer medicina. Llegar a esos lugares, hacer prevención y promoción de salud, enseñarle a la comunidad cómo prevenir, cómo tratar una enfermedad. De esa forma tratamos como de impactar, no llevando nuestro rol de médico más allá de yo soy médico, entonces tengo que implantar mi conocimiento, sino más que todo entablar una conversación, una relación con la gente, cuál es su problema, qué nosotros podemos resolver a través de lo profesional. Ese es nuestro rol en la comunidad. Nadia, Nelson y Harold hoy hacen parte de los cerca de 100 médicos de La Paz, que están llegando a los sitios más alejados del centro del país, en donde habitan millones de colombianos aislados por la guerra y quienes no gozan de derechos básicos como la salud. Yo sé que muchos nos hemos visto desde niños con la bata blanca puesta, ayudando comunidades. Pienso que es importante que visualicemos la magnitud de la problemática que tiene nuestro país en cuanto a las falencias del sistema de salud, que no podemos seguir permitiendo que se sigan muriendo los pacientes en la puerta de un hospital o que haya comunidades que no conozcan a un médico acá en Colombia, ¿sí? Y que año tras año se sigan negando los derechos a la salud, se sigan recortando, que siga la escasez de medicamentos. Entonces los motivo a que sigan adelante. Sé que muchos somos hijos de luchadores sociales, líderes sociales, los cuales han dejado su vida y han construido la paz en los diferentes territorios. Entonces los incentivo a que sigamos adelante construyendo país. Continuemos, Elena. En el caso de su padre, volvemos a la historia de que a él supuestamente lo matan en el intercambio de disparos entre la guerrilla y el ejército. Se le asigna tal vez incluso que la bala que lo mató era guerrillera, y después aparece el cuerpo en el desnudo, como usted contó, en el palacio. Al día siguiente se lo entregan a su madre o aparece medicina legal. Y después empiezan a aparecer una serie de indicios que indican que no fue así. El video famoso, además creo que hay 2 o 3 videos, no es solamente uno. El video en el que él sale con una pierna herida, lo llevan y su mamá lo reconoce, pero ¿cuántos años después pasa eso? Y otras cosas que han desarrollado. La teoría, casi tesis para usted, le quiero preguntar si para usted es historia real y comprobada, aunque falta el reconocimiento, como digo, estatal, que su padre salió vivo, lo llevaron a algunas instalaciones militares, lo interrogaron, lo torturaron, lo asesinaron y después lo recondujeron a Palacio de Justicia o a Medicina Legal. Sí, eso está en sentencias judiciales. Y de hecho la misma fiscalía, cuando encuentran su billetera con toda la identificación en Medicina Legal, y decide exhumar el cuerpo, pues determinan los estudios forenses que había sido torturado y ejecutado con una bala a corto impacto de un arma que no pertenecía ni a los soldados ni a la guerrilla. Entonces, pues tenía que haber sido fuera del palacio también. Y bueno, es también lo que determina la Corte Interamericana. Hay varias, como estás diciendo, varias imágenes, no solo 3, hay muchas. De hecho, esta organización que se llama Forensic Architecture, con sede en Londres, ellos encuentran miles de imágenes de diferentes canales alrededor del mundo, y con eso reconstruyen ese momento de la salida. Y hay varios testimonios de personas que lo vieron salir, no solamente pues los periodistas que estaban ahí, como dije antes, y que lo reconocieron,
sino también el magistrado que iba detrás de él lo reconoció. Hubo gente que lo vio en algún momento de un noticiero, algunas personas lo reconocieron y ahí mi mamá empezó a buscar la cinta de video en diferentes noticieros y le entregan un cassette y ella con ese cassette en ese momento se va al Ministerio de Defensa, habla con el encargado de Derechos Humanos, le entrega el cassette y le dice, mire que aquí está, y como que la enredan y pues mi mamá llevaba días sin dormir y no sé qué. Y le dicen, no, él no está en la lista de las personas rescatadas, entonces es imposible que estén estas imágenes y no le devuelven el video. Así que realmente es 22 años después cuando se hacen públicas las imágenes que podemos sí como ya un poquito darle sentido a todo ese sinsentido y a constatar que sí, que nos habían estado engañando durante todo este tiempo. O sea, no solamente lo que habían hecho con mi papá, sino que nos habían querido lejos para que no reclamáramos. Por eso ahí se pueden concatenar, digamos, las amenazas para que ustedes salieran del país y no pudieran seguir averiguando, porque en todo caso en el exterior no es lo mismo que cuando uno está acá. Exacto. En el caso de su padre, el testigo, más allá de las sentencias, este testigo presencial que me parece a mí muy valioso porque es una persona que evidentemente perteneció a la inteligencia militar, que no era de los grandes generales, pero sí tenía mucha cercanía porque trabajaba cerca a ellos. Menciona muchos más generales de los que se han mencionado en las sentencias. Lo que me parece valioso es que hay un ser vivo que vio, testigo, que está confirmando lo que ustedes siempre han creído, sospechado, sin tener las evidencias concluyentes. Él dijo en alguna parte de la entrevista con usted, que la recomiendo, la publicaron en la revista Cambio, que siempre se supo que su padre era uno, como ya venía siendo objeto de seguimientos y de espionaje, siempre se supo que él no debía salir vivo. ¿Usted tiene en alguna otra, aparte de esta versión, tiene comprobación, tiene documentos, tiene hilos de información que le conduzcan a la misma conclusión? Es decir, que a su padre de todas maneras lo quería matar. Hay unos audios de los militares, por ejemplo, en los que dice un militar al otro, aquí llamó la esposa de un magistrado Urán, están en la oficina 313 junto con otros 6 doctores. Sirve, y entonces el otro le dice, sí, sirve, cambio, no sé qué. Y a mí ese intercambio siempre me generó como, bueno, si sabían exactamente por qué no fueron a sacarlos, por qué no los rescataron. Entonces, lo que sí es evidente es que no hicieron nada por rescatarlos, tenían la información. Y bueno, después pasa lo que pasa en el baño, que sabiendo que ahí había reunida alrededor de 60, 70 personas, tiran dinamita contra la pared y que termina matando a un montón de gente. Entonces, pues, de todas maneras, había una intención de sacarlo vivo, como sí hubo, por ejemplo, con la esposa de Jaime Castro, quien era el ministro de gobierno, o el hermano de Belisario Betancur, cuando personas que yo asumo ahora que eran de inteligencia, acorde a lo que supe con la entrevista del ex agente de inteligencia Dorado, y digo que serían de inteligencia porque en lo que yo he leído eran personas que estaban incluso, no sé si de civil, pero bueno, que entraron con pancartas con los nombres de estas 2 personas para buscarlas, las rescataron, las sacaron y después se intensifica el combate. Y, o sea, como que hubo un rescate selectivo. No está mal que rescataran a 2 personas, sean familiares de quienes sean, pero debería haber sido una pero contrasta con el hecho que, por ejemplo, en el caso de mi papá y otras 6 personas que sabían exactamente dónde estaban, no hicieron nada. Y después, sabiendo que estaba un baño lleno de rehenes, dispararon dinamita contra la pared. Entonces,
Y ahí entonces empieza a conectarse con Estados Unidos. Ok, sí, que no sé si lo hablamos ahora o de una vez, pero enseguida. Ahora. ¿Cómo es? ¿Por qué, entonces, Estados Unidos porque es un factor importante en la historia? ¿Por qué? Bueno, primero porque era plena Guerra Fría. Y a mí también me llama mucho la atención que en los investigaciones periodísticas o judiciales nunca se mira el contexto internacional y global de la época. Es como solamente miran para acá y no atan una cosa con la otra. Y es muy naif pensar que en plena Guerra Fría Estados Unidos iba solamente a estar de observador pasivo. A lo que yo pude acceder de los archivos que ya están desclasificados de diferentes agencias o departamentos de Estados Unidos, da constancia que se envió un avión con explosivos y expertos en comunicación y trajes de asbesto. ¿De dónde? De Estados Unidos, del Comando Sur. Sí. La hora de llegada de este avión es un poco antes que la explosión de la dinamita de la que estaba hablando en la pared del baño donde están todos estos rehenes. Entonces, ahí, digamos, ya hay una actuación directa de Estados Unidos en un hecho que, pues yo digo, hay acuerdos bilaterales en temas de seguridad, eso no es nada raro, pero Colombia Inteligencia había también informado ya a Estados Unidos que habían descubierto el plan del M-19, entonces Estados Unidos lo avaló, permitió que los dejaran entrar y después, sabiendo para dónde iba esto o presumiendo, aportaron con armas y el ataque, sí. Y en un ataque, además que es que no es un combate más de todas las cosas horrendas que han pasado en Colombia, sino aquí hay que dimensionar esa otra cosa que muy hábilmente no se ha hecho en Colombia, desconocer que esto es una ruptura democrática, porque es que la fuerza pública ataque a uno de los tres poderes del Estado. Claro, la fuerza pública es ejecutivo, es el poder ejecutivo y estaba atacando el poder judicial. Entonces, y yo lo comparo, y yo en algún momento cuando yo estaba en la Cancillería también, como para poder dimensionar, hice un evento sobre la quema del Parlamento alemán, sobre el bombardeo a la Casa de la Moneda y el Palacio de Justicia, y nada más uno pone las tres fotos al lado sin decir nada y uno se da cuenta, Dios mío, aquí hay similitudes muy grandes. Y el uno es el legislativo, Chile el ejecutivo y Colombia el judicial. Y los tres en llamas o destrozados, con la diferencia, y ahí es donde vamos a cómo se ha tramitado esto en Colombia y por qué seguimos a 40 años tropezando y sin entender que en el caso colombiano el edificio se tumbó, se borró y aquí no pasó nada. Mientras que tanto en el Parlamento alemán como la Casa de la Moneda se reconstruyeron y bueno, se ha hecho trabajo de memoria en relación a eso. Pero acá pues se ha implantado ese pacto de silencio y esas políticas de olvido en estos espacios. Yo hablo y otros hablan de impunidad espacial, que es esa impunidad. ¿Qué significa? La impunidad que se mantiene en esos espacios porque no son resignificados y son espacios testigos del horror de masacres y que se siguen utilizando como si no pasara nada, y evitando que la gente conozca, además, pues que conozca su pasado y entender por qué estamos donde estamos. Yo siempre digo, si se hubiera confrontado, se hubiera llamado a rendir cuentas a las personas que participaron en esos actos en ese momento, con seguridad no habría pasado después ni, no se hubiera profundizado el genocidio de la UP, ni los falsos positivos, ni el debilitamiento de la justicia, que evidentemente era uno de los propósitos. Y me llamó mucho la atención en la entrevista cuando el exagente dice que en el 86, o sea, el siguiente año, fortalecen la inteligencia, en el 90 y en el 90, y no me acuerdo qué 90 y algo. Yo dije, ups, o sea, debilitamiento de la justicia y fortalecimiento de inteligencia y contrainteligencia. En los archivos desclasificados de Estados Unidos también hay uno en el que dicen cuál va a ser el devenir político de Colombia en los siguientes años. Y dicen fortalecimiento de la derecha y militarismo. Fortalecimiento militar. Es justamente allí donde quiero llegar. Los archivos
que existen fuera de Colombia, entre otras en Estados Unidos, pero también en otros sitios, agencias que se han creado, organizaciones civiles que se han creado justamente para recuperar archivos de secretos en la historia, no solamente de Colombia, sino de muchos países. Parece ser que existen documentos que explican mucho más lo que pasó en el Palacio de Justicia en Colombia que lo que existe en Colombia. Usted ha buscado en esos archivos. ¿Cuál es el interés suyo y qué espera encontrar ahí? Porque usted conoce parcialmente esos archivos. ¿Qué espera encontrar ahí como secretos develados que una vez desarchivados por los propios gobiernos adquirirán toda la importancia histórica? Bueno, yo creo que si lo que yo con ayuda y con apoyo del National Security Archive ya encontré, que es bastante importante, como esto que acabo de mencionar del envío de explosivos y demás, pues necesitamos saber si hubo más aviones, quiénes eran los que venían en esos aviones, cuándo entraron, si pasaron por migración o no, porque aquí entran por cuáles armas, si hubo comunicación entre, bueno, sé que hubo comunicación entre Reagan y presidencia, pero que hay mil cosas que están por esclarecerse ahí y creo que no sé si sea más importante que lo que puedan tener acá los archivos de inteligencia militar. Creo que esta es también otro paquete que hay que revisar mucho más a fondo y que pues, se podrá complementar. Lo que yo creo en cuanto a los archivos de Estados Unidos es que en una sociedad tan polarizada y tan, si digamos, negacionista y reacia a aceptar lo que tienen delante, si lo dice un documento estadounidense, ya no van a poder decir que es la izquierda o que son los comunistas queriendo cambiar el relato, porque no van a decir eso de Estados Unidos. Entonces, eso nos va a poder ayudar a que a romper una barrera de silencio. Y decir, miren, sí, esto pasó. ¿Qué vamos a hacer ahora con esta historia? ¿Cómo la vamos a transformar en algo que nos haga bien? Porque digamos, mi búsqueda y mi curiosidad por entender es eso, es entender, no es señalar culpables, sí. Que de todas formas creo que los responsables tienen que tener cierta sanción, sí, pero no en una cárcel, no, eso no sirve de nada, sino más bien, y yo se lo reconozco a este exagente, el coraje y el valor, que eso sí es ser valiente, de decir, bueno, tal vez lo que hicimos no estuvo bien, quiero poner la verdad al servicio de la justicia y de la memoria y que a partir de ahí podamos hacer las cosas diferentes, y creo que la sociedad tiene derecho a tener esta información. Esa petición que usted ha hecho muchas veces en el sentido de que Colombia exija el desarchivo de toda esa historia en los gobiernos en el exterior, particularmente Estados Unidos, ¿ha sido atendida o hasta el momento es infructuosa y solamente es una lucha personal suya? Me demoré mucho tiempo, no es de ahora, sino que gracias a la entrevista tal vez se hizo más clara la necesidad de la solicitud, pero vengo con esto tiempo atrás. Pero ¿cuál era la segunda? Si ha sido atendida su petición. Bueno, yo sí he tenido, pues creo que hay al menos voluntad. Ahora que la entrevista pudo conectar cosas que estaban sueltas, y al mostrarlas desde adentro en un contexto mucho más integral, los desclasificados estadounidenses le van a poder dar soporte a esto, y entonces de ahí la urgencia, yo creo que ahí ya la comprensión desde el Ejecutivo de que hay que hacerlo, y bueno, yo espero que vayamos en esa dirección. Bien, antes de concluir quisiera preguntarle, en los archivos, en las partes que usted ha logrado, que incluso hay una parte en su libro con demostración de párrafos de algunos de esos archivos desclasificados, hay una partecita en la que dice
Es como un reporte de la embajada a su gobierno en Washington que el presidente del momento colombiano, Belisario Betancur, no lo dice exactamente, pero que se dio el poder a los militares, que quedó desplazado por los militares. ¿Usted ha encontrado esa misma versión en otros archivos? No. ¿O en todas las pesquisas que usted ha hecho en documentos? Sí, evidentemente él quedó maniatado, lo cual no lo excusa, porque también sería un error decir, o digamos, podría llevar a malinterpretaciones decir que fue un golpe de Estado al presidente por unas horas. ¿Y por qué? Porque puede ser que en ese momento, si no tuviera capacidad o sea, que los militares hubieran estado por encima del poder civil, se hubieran tomado. Pero años después, ¿por qué no dijo nada? Tuvo Nunca todos habló de los tema. años para hablar. Es cierto, y no nunca, solamente, nunca quiso hablar. Y no solamente él. O sea, aquí hay responsabilidades políticas. Jaime Castro en las actas de ministros del Consejo de Ministros de la época, hay una cantidad de cosas que uno dice, pero por Dios, pero si estos son delitos, ¿cómo es que este señor anda tan tranquilo por ahí? Él dice, por ejemplo... Todavía está vivo, sí. Sí. Y hay varios ministros del presidente Betancur que están vivos. Sí, bueno, lo de la Noemí Sanín, ¿cómo es que ella censura a los medios por transmitir lo que estaban haciendo? Nunca la han obligado a que explique qué era lo que pasaba detrás. Y este otro señor, Jaime Castro, en las actas del ministro dice que había que tirar a los cuerpos rápido en fosas comunes, así estuvieran identificados. Por Dios. Y esto con el fin de no generar mucha movilización, que porque el M-19 iba a querer recuperar los cuerpos y no sé qué fábulas se hacen ellos, pero esto es un delito. Un crimen. Esto es un crimen. ¿Y por qué? ¿Dónde ha estado la justicia? Pero es que entonces el debilitamiento de la justicia, una justicia... Me gustaría decir muchos adjetivos, pero no los voy a decir porque estoy en cámaras. Poco resuelta a esclarecer lo que sucedió con sus pares, además. Y ni siquiera a partir del 91, que supuestamente era unas cortes más liberales, tampoco. Entonces, ese pacto de impunidad en Colombia, que lo vemos hasta hoy, ha sido en el ámbito militar, en el ámbito político, en el ámbito judicial, en los medios, y muy, muy tímidamente se empieza a romper con esta confesión que hace este exagente de inteligencia. En todo caso, es una ruptura de un relato silencioso, aunque parezca contradictorio. El relato y silencioso. La verdad es que ha habido mucho silencio alrededor. Antes de concluir, Elena, hay mucha crítica cuando se habla del Palacio de Justicia, sobre todo en los sectores más conservadores de la sociedad colombiana, en el sentido de que se le quieren echar todas las culpas históricas del horror que fue aquella cosa a los militares y que se quiere minimizar lo que pasó con la guerrilla del M-19 y particularmente ahora porque tenemos un presidente que fue guerrillero del M-19, se desmovilizó, entró a un proceso de paz, empezó a hacer política legal, fue congresista y usted conoce la historia. ¿Cómo equilibrar las responsabilidades públicas, penales y sociales de ambos grupos que parecieron en algún momento no querer nada distinto que matar gente? Sí, es que yo no sé si, bueno, primero hay como un desconocimiento a propósito o ignorancia del funcionamiento del Estado de Derecho. Y de no entender que nunca se puede equiparar la responsabilidad de un grupo armado no estatal con un grupo armado estatal. Que un grupo armado no estatal se supone que comete este tipo de actos, mientras que la fuerza pública tiene siempre... Pongámoslo de una manera sencilla. No han sido elegidos por el pueblo. No ha sido sí, exacto. Tienen que respetar todo el derecho internacional humanitario, los derechos humanos, y esto no sucedió. Entonces, a mí cuando se hace es como que más bien yo veo que se relativiza la responsabilidad que tienen los agentes del Estado por el hecho de que antes hubiera entrado la guerrilla.
a ver, y con esto no es que esté negando que la guerrilla tenga una responsabilidad, pero es de otro tipo, Y finalmente, pues las sentencias que hay, pocas o muchas, han determinado que quien cometió los crímenes y las ejecuciones y desapariciones fue la fuerza pública. Entonces, pues ese argumento no es tonto. aceptable para usted. No es aceptable. Y después también creo que sería necesario que los exmilitantes del M-19 también contaran lo que saben. Así sea, porque siento que cuando se hizo el acuerdo de paz y después se les dio amnistía, como que se puso la paz por encima también de la verdad. Y si bien en ese momento no había como los estándares que hay hoy de reconocimiento y verdad, y nada les impide poderlo hacer ahora. Pero claro, esto tendría que ir de la mano de ambos actores y no solamente uno, para que realmente podamos ya superar esto. No sé si superar, pero tramitarlo y transformarlo, como he dicho antes, en algo que nos haga más fuertes. Muchas gracias, Eli. A ti, Cecilia, muy gracias. En la Raya con Cecilia Orozco, un podcast de Revista Raya. Cada semana, un nuevo capítulo.